Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre las praxias. El grupo está conformado por Anagua Carmen, Ayala Camila, también está Changano Rosa, Chura Manuel, Quispe Nayeli y Rodríguez Gabriela. Y quien les habla, Quispe Cáceres Susan. Vamos a dar inicio dando una definición sobre praxias. Las praxias son habilidades motoras complejas que implican la planificación, coordinación y ejecución de movimientos voluntarios para realizar acciones específicas. Estas habilidades se adquieren durante el desarrollo infantil y son completamente necesarias para poder hablar, escribir, comer, vestirse, etc. Cuando hablamos de praxias tenemos que hablar sobre los componentes en el proceso práctico. Que hay dos, es el componente cognitivo y el componente motor. El componente cognitivo es el más complejo. En muchos casos no son observables cuando se realiza el movimiento. Esto quiere decir que es algo mucho más interno, que incluye la planificación del mismo y la intención del movimiento. Por otro lado, el componente motor es mucho más básico, se asocia con la evolución del movimiento. Esto quiere decir de que tiene que ver con dar la orden a los músculos que son necesarios, ¿no?, para realizar el movimiento en sí. Cuando hablamos de praxias también debemos tocar tenemos que tocar 4 aspectos, que son las metas, representaciones motoras, organización somatotípica y organización jerárquica. Las metas son aquellos objetivos que nos planteamos a la hora de realizar un movimiento. Es decir, yo quiero hacer un movimiento para alcanzar una meta y puede ser consciente o inconsciente, y las metas también pueden ser internas o externas. En las representaciones motoras, este es un componente práctico, es obviamente el más importante, ¿no?, y principal de la acción. Por otro lado, también está la organización somatotípica, que son las áreas que sustentan los movimientos de las zonas que requieren mucho más movilidad para ser más grandes que aquellas áreas que requieren otros movimientos, ¿no? Y por último está la organización jerárquica, que implica que dentro del proceso práctico va a haber niveles superiores o niveles más inferiores, ¿no? Seguidamente vamos a hablar sobre las teorías relacionadas a las praxias. Primero voy a mencionar sobre la teoría de Piaget, en el término de las praxias, él sugiere que estas habilidades motoras son complejas, que se desarrollan en los niños a medida que adquieren, ¿no?, una comprensión más sofisticada del mundo que les rodea. Por ejemplo, en la etapa sensoriomotora de 0 a 2 años, los niños comienzan a desarrollar las praxias básicas, ¿no?, como él lo menciona, como agarrar objetos y gatear. Aunque la teoría, ha sido bastante criticada en sí y ha habido muchos debates, sigue teniendo una influencia bastante importante en el campo de la psicología del desarrollo también, ¿no? Por otro lado, también está la teoría de Ascoaga, que él dice que las praxias son habilidades motoras que permiten al niño para interactuar con su entorno y realizar tareas complejas, ¿no? Estas habilidades se dividen en 2 categorías, según él, que son las praxias globales y las praxias finas. Las globales se refieren a las habilidades motoras gruesas como caminar, correr y saltar, y las praxias finas, él se refiere a las habilidades motoras finas como escribir, dibujar y cortar. Por otro lado, también podemos decir de que hay más teorías influyentes, que es la teoría de la programación motora de Richard Smith y Tommy Lee, creo que se llama. Según esta teoría, las praxias son el resultado de un proceso de programación motora en la que se establece una secuencia de movimientos necesarios para realizar una tarea específica.
Esta secuencia se almacena en la memoria a largo plazo y se activa cuando se necesita realizar la tarea. Y eso sería mi parte. Profesor, buenos días. Mi nombre es Manuel Alejandro Churamani y continuando con la exposición del tema de las praxias, pasaré a explicar los diferentes tipos de praxias que existen. Bueno, tenemos como primera lo que es la praxis facial, la cual comunica la diapositiva, es la capacidad de realizar de manera voluntaria los distintos movimientos o gestos con distintas partes de la cara, como son la lengua, labios, los ojos, los secos, etc. También el BAN 2015 nos plantea otro concepto, bueno, sí que es una función psicológica superior, responsable de la capacidad de realizar movimientos intencionados con determinada finalidad. Y estas, a su vez, son acciones voluntarias ejercidas en el medio a través de nuestro cuerpo. Bueno, en ese contexto de estas dos definiciones, podemos concluir de que las praxias faciales son movimientos realizados de manera organizada, determinada y voluntaria que son aprendidos anteriormente para alcanzar determinado objetivo. En este caso, pronunciar correctamente los diferentes fonemas, por ejemplo. Bueno, dentro de lo que es la praxia facial existen cuatro tipos de praxias: las linguales, labiales, del velo del paladar y de la mandíbula. Cuando hablamos de praxias linguales, hacemos referencia a que son los diferentes movimientos de la lengua. Estos programas de movimientos están estrechamente relacionados con el habla. Bueno, en este caso la lengua está inmersa en una gran mayoría de procesos elementales y por ello es muy relevante su funcionalidad. Y en este caso, cuando existe algún tipo de alteración, lo ideal es que se llegue a determinar o identificar en un momento oportuno para luego ser tratado de manera adecuada mediante un logopeda que sea especialista para tratar de rehabilitar o trabajar las habilidades relacionadas con la praxia lingual. Bueno, las praxias labiales se relacionan con los movimientos de los labios y dirigidos sobre todo para la articulación de los fonemas. Así, en función del movimiento, estaremos produciendo un sonido u otro similar. En este caso, estrictamente hace referencia a lo que es los movimientos de los labios. Lo que anteriormente a praxias linguales era el movimiento específicamente de la lengua. Praxias del velo del paladar. Bueno, en este caso, las praxias del velo del paladar son los movimientos relacionados con cómo se expulsa el aire y relacionado con la respiración durante el habla o cuando ejecutamos el tema del lenguaje. Y finalmente, las praxias de mandíbula son movimientos realizados con la mandíbula dirigidos al habla, a la correcta masticación y otros movimientos con la mandíbula. Bueno, y lo que es la praxia constructiva, como dice la diapositiva, hace referencia a la capacidad de planificar y realizar movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio y para poder lograr un dibujo o una figura final. Por otra parte, Montagut en el año 2019 nos indica que la praxia constructiva es la capacidad para realizar los movimientos secuenciales necesarios para lograr armar un objeto o dibujar alguna imagen. En este caso, respecto a la praxia constructiva, podemos indicar que es la capacidad para llegar a la elaboración o la construcción de un todo, de una imagen, de un objeto, partiendo de diversos elementos, ¿no? Como dice ahí, es secuencial. Entonces pueden ser elementos gráficos, como dibujar o escribir, elementos que involucren coordinación visual, el lineal, o manipulativos como por ejemplo recortar, como lo ven en la imagen, o pegar las propias imágenes, o realizar un molde similar a otro, ¿no? Eso sería todo. Por favor, le doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Camila Ayala y voy a continuar con la exposición. Vamos a hablar ahora sobre las praxias ideatorias.
En este caso, las praxias ideatorias pueden referirse a la capacidad que tiene el cerebro para idear y planificar acciones motoras complejas, coordinadas y secuenciadas adecuadamente. Estas habilidades implican la integración de diferentes funciones cognitivas, como lo es la percepción, la planificación, la memoria y la ejecución motora. Si hablamos en términos específicamente neuropsicológicos, las praxias ideatorias están asociadas con el funcionamiento de áreas cerebrales específicas, como lo es la corteza motora primaria, la corteza prefrontal y las regiones parietemporales. Estas se van a encargar de recibir la información sensorial, procesarla, generar la representación mental de la acción deseada, planificar la secuencia de movimientos y coordinar la ejecución motora. Como podemos ver en imágenes, por ejemplo, el cepillado del cabello y el cepillado de dientes. Ahora, ¿qué sucede cuando hay alteraciones? Bueno, las alteraciones que pueden ocurrir en las praxias ideatorias pueden darse como resultado de bien lesiones cerebrales, trastornos neurológicos o neurodegenerativos también. Por ejemplo, tenemos el accidente cerebrovascular o la enfermedad del Parkinson, incluso la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Que es bien conocida en adultos mayores que pueden incluso llegar a olvidar cómo emplear cubiertos para alimentarse o abrir puertas. Esas alteraciones al fin y al cabo pueden manifestarse como dificultades para planificar y ejecutar los movimientos complejos y los problemas con la coordinación motora. Ahora bien, ¿cómo se evalúa o cómo se aborda en el caso de las praxias ideatorias? El abordaje de las praxias ideatorias consiste en evaluar y rehabilitar las habilidades motoras y cognitivas afectadas. Eso se trabaja obviamente en terapias muy específicas que van a incluir ejercicios de planificación, de secuenciación y ejecución de movimientos. El objetivo al fin y al cabo es mejorar la funcionalidad y la independencia en las actividades diarias de las personas. Bien, vamos a pasar a la siguiente, que son las praxias ideomotoras. En el caso de las praxias ideomotoras, como ahí lo dicen las diapositivas, es la capacidad de realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada. Es decir, se refiere a la capacidad del cerebro para poder planificar o ejecutar movimientos motores voluntarios en respuesta a una idea o alguna representación mental. Estas habilidades en concreto implican también la integración de funciones cognitivas superiores, como lo es la percepción, la planificación, la secuenciación y la ejecución motora. Las praxias ideomotoras se basan más que todo en la interacción de diferentes áreas cerebrales, al igual que las praxias ideatorias. En este caso, en las ideomotoras tenemos la corteza motora primaria, la corteza prefrontal, los lóbulos parietales y también el cerebelo. Esas regiones cerebrales van a trabajar en conjunto para poder transformar una idea o un concepto en una acción motora coordinada y precisa. Hablando sobre las alteraciones de la praxia ideomotora, tenemos que igual se pueden deber a lesiones cerebrales, trastornos neurológicos o condiciones neurodivergentes. Esas alteraciones obviamente se van a manifestar como dificultades para planificar y ejecutar movimientos voluntarios. En el caso del abordamiento, igual se realizan terapias específicas y también se incluyen terapias de rehabilitación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Gabriela Rodríguez y continuando con el tema de las praxias, vamos a continuar con lo que son sus bases biológicas. Como ya lo han señalado, las praxias son aquellos conjuntos de programas que causan movimientos, por lo que podemos decir que su origen es de origen motor. Esto quiere decir que gracias a las praxias y gracias a su origen biológico podemos realizar movimientos tales como lo son el simple caminar o también el voltear la cabeza o hacer muecas con las expresiones y gesticulación en general de todo el rostro. Pero además, dentro de las praxias también se señala un proceso para que se cause el movimiento. Según Muñoz y colaboradores, este proceso consta de 3 etapas. La primera siendo la planificación, la segunda la programación y la tercera siendo la ejecución motora. Además, se señala que para la acción de las praxias se tiene que tener en cuenta 2 aspectos muy importantes.
El primero es sentir con nuestros sentidos todo lo que es la información exterior. Y la segunda es ubicarnos nosotros mismos, tanto la información interna que tenemos, para ubicarnos así en el espacio y poder hacer correctamente y adecuadamente cualquier movimiento motor. Además, este origen biológico de las praxias, que vendría a estar en el origen motor, tiene un orden jerárquico que va desde la médula espinal hasta la corteza, teniendo en cuenta que en la médula espinal se originan todo lo que son las respuestas motoras, y en la corteza cerebral ya se van dando las respuestas motoras mucho más complejas y mucho más elaboradas. Además, en la corteza cerebral se van a iniciar, inhibir o programar algunas de estas acciones que se piensan llevar a cabo, por lo que se puede decir que en la corteza cerebral se da la controlación o el control de una gran parte de lo que son las funciones motoras. Bueno, pasando a otras estructuras que componen lo que son las praxias, es decir, el origen motor de estas y el origen biológico, tenemos también las dos vías motoras del encéfalo, las cuales son dos, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Tengamos en cuenta que la vía piramidal controla todo lo que son los movimientos voluntarios y la vía extrapiramidal controla todo lo que son los movimientos involuntarios del cuerpo. Dentro de la vía piramidal, esta se encuentra muy cerca de la cisura prerolándica, en el área número 4 de Brodmann, y se sitúa o inicia en el área motora primaria. Y bueno, en esta se pueden encontrar dos tipos de neuronas, la neurona motora superior y la neurona motora inferior, las cuales se van a acusar al nivel de las pirámides de Betz, para así intercambiar, es decir, pasar de un lado a otro. Y tenemos también lo que es la vía extrapiramidal. En esta se dan lo que son movimientos involuntarios. Y en esta se parten dentro de los núcleos cerebrales del mismo lado. Y también se encuentran aquí los ganglios basales, que controlan los movimientos involuntarios también. Además, en estos ganglios basales, se van a encontrar lo que son axones de las neuronas de origen o de relevo de los núcleos de los ganglios basales, las cuales son contralaterales, pero van a cruzar al lado opuesto, como se ve en la imagen. Y bueno, estas van a bajar o van a descender por lo que son diferentes tractos, principalmente dos, el tracto rubroespinal y el tracto reticuloespinal, aunque también algunos autores señalan que también descienden bajo lo que son el tracto tectoespinal, el tracto vestibuloespinal y el tracto oligoespinal. Bueno, a continuación y por último, dentro de lo que es el origen biológico, tenemos lo que es el homúnculo motor, o también llamado homúnculo de Penfield. Si bien este homúnculo también existe en su forma de homúnculo sensitivo, vamos a tocar ahora lo que es el homúnculo motor. Este tiene como función explicar la regulación y control de los movimientos corporales. Es una representación que se hace con ese fin, de explicar cómo en la corteza cerebral, es decir, en la corteza del lóbulo frontal, se representan el control que se tiene sobre las diversas partes del cuerpo, como se ven en las imágenes. Por lo cual explica de cierta forma la función de enviar la información sensorial para la planificación de lo que son los movimientos en las diferentes partes del cuerpo, que se ven representadas en lo que es el homúnculo. Y bueno, este homúnculo sigue lo que es la siguiente regla, por así decirlo, que es: en cuanto más grande es la zona representada, más intensas son las conexiones neuronales y mayor espacio es esta zona la que ocupa dentro de la corteza cerebral. Por ejemplo, la cara y las manos ocupan bastante espacio dentro de lo que es la corteza cerebral, por lo que se entiende, según el homúnculo, que aquí es donde las conexiones neuronales son más intensas y más fuertes. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las apraxias. Estos van a ser un tipo de trastorno en el que la pérdida del movimiento hábil no se debe a la debilidad o a una incapacidad para moverse,
sino que va a ser causada por un daño al cerebro. Se desarrolla en una persona que previamente era capaz de llevar a cabo las tareas o destrezas de la vida cotidiana. Las causas más comunes de la apraxia adquirida son un tumor cerebral, demencia, accidente cerebrovascular y traumatismo de cráneo. Ahora vamos a pasar a los tipos de apraxias. La primera es la apraxia ideatoria. Esta va a ser una alteración en la organización conceptual de las acciones y se evalúa mediante la realización de secuencias intencionales de acción que requieren el uso de diferentes objetos en el orden correcto. Se trataría de la dificultad o déficit para llevar a cabo una secuencia de acciones en el rendimiento de una tarea de varios pasos complejos. Por ejemplo, como podemos ver en pantalla, el acto de prender un palito de fósforo, ¿no? Donde se tiene que inclinar la caja y luego el fósforo con la cabeza hacia abajo y ejercer fuerza para que exista una fricción entre la cabeza y el rascador. La desorganización propia de esta apraxia se observa de diferentes maneras. Por ejemplo, no completar la secuencia de actos motores y el paciente va a detener su respuesta motora sin haberla realizado hasta el final. También puede reemplazar algún paso por otro movimiento similar o invertir el orden de la secuencia. Respecto a su etiología, es debido a una lesión del lóbulo parietal a la altura del gyrus supramarginalis y en lesiones cerebrales difusas dependiente de la aterosclerosis. Ahora pasamos al otro tipo de apraxia, que se llama ideomotora. Esta va a ser una alteración en la capacidad para llevar a cabo movimientos voluntarios simples previamente aprendidos, bien sean por una orden verbal que el individuo ha recibido y también al tratar de imitar un movimiento que muestra el examinador. El sujeto sabe qué debe hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Esto se hace patente cuando, ante la consigna de imitar gestos no familiares realizados por el examinador, el sujeto verbaliza lo que está viendo para guiarse y a la hora de llevar a cabo sus autoinstrucciones fracasa en la respuesta motora. Por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo se le enseña a una niña a utilizar el cepillo de dientes, cómo deben ser los movimientos que debe hacer. Sin embargo, al momento en que la menor le toque reproducir lo aprendido, se puede ver que no hace lo mismo. Ella utiliza el cepillo de dientes como un peine. La dificultad se encuentra justamente en el córtex parietal izquierdo y en conexión entre el córtex parietal izquierdo y el área premotora en el córtex frontal de ambos hemisferios. La lesión en el córtex parietal o en cualquier parte de esta vía puede producir este tipo de apraxia. Ahora vamos a pasar un pequeño cuadro comparativo que explica un poco acerca de los dos tipos de apraxia que he explicado. La primera afecta al acto complejo, la segunda afecta al acto simple. La primera, no se pueden llevar a cabo la secuencia de actos o movimientos dirigidos a un fin. Y la apraxia ideomotora, no se puede llevar a cabo un gesto o movimiento aprendido. Por otro lado, la ideatoria mejora con la imitación y la ideomotora no mejora con la imitación. La ideatoria falla en la fase de ideación y la ideomotora falla en el plan motor. Mi nombre es Nayeli Quispe Rodríguez y continuaremos con las apraxias constructivas.
Su origen se remonta en el año 1913, cuando Klein reconoció esta dificultad en sus pacientes. Posteriormente, Strauss en 1924, pero en la actualidad se explica este tipo de apraxia como un trastorno en el que se dan dificultades o la pérdida por completo de la capacidad para poder realizar movimientos secuenciales necesarios para armar un objeto o dibujar. En sí, los síntomas se diferencian de acuerdo a los hemisferios cerebrales afectados, así como las lesiones consideradas graves o leves, ya que estos son variables. Pero se han identificado los siguientes síntomas de manera general: la omisión o dificultad para poder copiar dibujos o los detalles de estos dibujos, así como girar o invertir las figuras, la modificación de los ángulos de los dibujos. En sí, los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho aún realizan dibujos de manera detallada, pero ellos muestran deficiencias en la organización perceptiva, mientras que en pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo, ellos presentan una dificultad en los procesos de programación ejecutiva. La causa de este tipo de apraxia es atribuida a lesiones cerebrales, generalmente en el hemisferio derecho, que afectan al lóbulo parietal y occipital, que pueden ser ocasionados por accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, derrames o isquemias cerebrales. Apraxia de vestido es el déficit de la organización de los actos motores que va a afectar específicamente a las habilidades para vestirse, alterando notablemente la autonomía de las personas. En sí, los síntomas o características que se pueden presentar son dificultades para poder manejar y ubicar adecuadamente las prendas de vestir en su propio cuerpo, la manipulación de la ropa con confusión y asombro, la alteración en la secuencia de vestido, la torpeza en estos movimientos. También es una manifestación en algunos casos de la apraxia ideatoria. También por otro lado está la dificultad para desvestirse, el conocimiento de un esquema corporal, la coordinación motora bimanual y la conceptualización tridimensional de una prenda de vestir, ¿no? Con relación a su causa en sí, se ha encontrado que se presenta en afectaciones del hemisferio derecho, incluyendo la corteza parietal y el territorio de confluencia temporoparietal, así como también la afectación de la corteza cingulare anterior. Hay otros problemas relacionados a este tipo de apraxia. A nivel cognitivo se han identificado ciertas alteraciones en funciones ejecutivas, exactamente en la flexibilidad cognitiva y la de planificación. Esta se encuentra en algunos tipos o alteraciones como el Alzheimer, la parálisis supranuclear, la degeneración cortical no específica. Apraxia de marcha. Esta es una alteración en los movimientos de inicio y avance de la deambulación de forma coordinada. Las personas que tienen este tipo de apraxia pueden conservar movimientos voluntarios de las extremidades inferiores cuando permanecen sentados. En sí, los síntomas o características de la apraxia de la marcha son la incapacidad de poder realizar movimientos de forma voluntaria, la disminución de la velocidad de la marcha, ya sean pasos muy cortos o algo inestables, así como también el aumento de la base de sustentación, que quiere decir la separación de pies, y el aumento de la fuerza en los pasos. Y bueno, con respecto a su causa específica, pues se ha encontrado relacionada con lesiones estructurales en el lóbulo frontal, el cual posee una circunvalación precentral que originan señales correspondientes a los movimientos voluntarios. También puede existir un daño subcortical que involucra a la sustancia blanca y a la sustancia gris, y bueno, están asociados al mecanismo fisiopatológico vascular. Estas alteraciones pueden aparecer en algunos síndromes neuropsicológicos como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la enfermedad del Alzheimer, la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Mi nombre es Carmen Anagua y continuaremos con el tema de apraxia cinética. La apraxia cinética o eferente es un defecto que subyace a la afasia de Broca. La misma está asociada a fenómenos de perseveración y respuestas de presión, es decir, aquella imposibilidad de realizar movimientos rápidos y seriados. Es así que este defecto se caracteriza por esta pérdida de la melodía cinética. No obstante, se puede observar que persevera una conservación de la intención de poder realizar ciertas acciones o movimientos, no obstante, con limitada velocidad y exactitud. Las personas que presentan este defecto tienen una pérdida en los movimientos finos, la preservación de la fuerza y la sensibilidad. Asimismo, presentan daño de la corteza premotora, por lo cual los movimientos distales se encuentran comprometidos. Para dar cabida al siguiente y último tema, que es la apraxia bucofacial, tenemos unas tareas típicas, las cuales, al ser ordenadas verbalmente y con su consecutiva imitación, es que se puede observar si es que existe algún tipo de
anomalía justamente en esta área bucofacial. Por ejemplo, tenemos hacer la cara de mal olor, sacar la lengua, silbar, inflar las mejillas, soplar, entre otras, pues de tener alguna dificultad en la realización de alguna de estas acciones sería un indicador de que efectivamente se está observando algún tipo de anomalía en esta área. Y es así que damos paso al siguiente tema, que es la apraxia bucofacial. En síntesis, esta anomalía es una alteración en la capacidad de realizar movimientos voluntarios con la cara, la boca, los labios o la lengua, a la orden de un examinador, como es que anteriormente a través de tareas verbales estaba realizando algunos ejercicios que implicaban los elementos mencionados. Ahora bien, esta imposibilidad de ejecutar diversos movimientos voluntarios a una orden verbal permite darnos a conocer si es que existe algún daño justamente en esta área. En cuanto a las lesiones en esta afectación, tenemos lesiones en el córtex parietal izquierdo, el cual al tener un daño en esta zona en particular generaría una alteración en la capacidad de realizar movimientos a la orden verbal, es decir, que si es que le decimos que sople, no va a ser capaz de procesarlo de una manera adecuada y en efecto no va a poder realizar esa acción. Las lesiones en el córtex frontal junto al área de Broca generan una incapacidad a limitar los movimientos. Y en cuanto a las lesiones en los ganglios basales, afecta esto en el control de los movimientos voluntarios, el aprendizaje y la memoria, así como la atención y la toma de decisiones. Con ello damos por terminada nuestra exposición. Muchas gracias.